puede ser definido como una serie de acciones negativas que se ejercen sobre un menor. Estas acciones pueden contemplar el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abandono, la negligencia y el abuso sexual infantil. En el Código Penal colombiano existen algunos articulados que se refieren específicamente al maltrato contra las personas, además que a nivel supra o mayor por tratados internacionales, la Constitución Política de Colombia pues adhiere a la Carta de Derechos Humanos y lógicamente a la Carta de los Derechos del Niño. Teniendo en cuenta esto, entonces, el Código Penal colombiano recoge conductas que contemplen el maltrato a los menores, el homicidio, por ejemplo las lesiones personales y el abandono de los niños. Aparte de esto, pues hay una serie también de elementos a nivel cultural que nos permiten rechazar o hacer una reacción social frente al maltrato infantil, y ya vienen algunos elementos que podríamos llamar no institucionales, como tienen que ver con la reacción de los grupos sociales, las ONGs, las familias, a nivel también de congregaciones religiosas, etcétera, etcétera. Entonces podríamos ver frente al maltrato infantil unas reacciones de tipo institucional, como las políticas sociales del Estado y lo que regule la ley, y unas reacciones de tipo no institucional que se refieren ya a la manera como las personas en general reaccionan frente al maltrato infantil. Es muy frecuente, por decirlo estadísticamente, que los niños maltratados presenten una serie de cambios en su conducta. Básicamente, a nivel de la psicología, esto ha sido conocido como el síndrome del niño abusado o síndrome de niño maltratado. En este caso no se puede confundir la palabra abuso con abuso sexual como tal, porque el abuso implicaría, por ejemplo, los golpes, los gritos, empujones, no dar comida, no atender a tiempo, no llevar al niño a que acceda a los servicios de salud, de educación, la falta de acompañamiento, el abandono, el poco cuidado físico del niño, etc. Entonces, cuando un niño es sometido a todo este tipo de situaciones, es muy posible que empiece a generar también cambios comportamentales, como una forma de adaptarse al dolor. Para ello, pues entonces, hemos observado en los niños, por ejemplo, que se presentan problemas como agresividad, falta de atención o exceso de actividad, lo que comúnmente llamamos síndrome de hiperactividad con inatención. También se presentan trastornos del sueño, pesadillas, también se presentan problemas con el apetito o algunas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con comerse las uñas, lo que llamamos onicofagia, o comerse el pelo, que llamamos tricología, o con, por ejemplo, también abandonar las clases, bajo rendimiento académico, los niños también suelen estar aletargados, y en otros casos conductas compensatorias, como por ejemplo ser exageradamente seductores o apegarse rápidamente a los adultos en busca de protección o de compensar este tipo de situaciones. En algunos casos también se pueden llegar a generar ya trastornos específicos, como por ejemplo trastornos de pánico, trastornos de ansiedad y lo que llamamos procesos regresivos, en los cuales niños que ya han superado ciertas etapas de formación, como por ejemplo el control de los esfínteres, se devuelven a etapas anteriores donde ya no pueden controlarlos. Claro, históricamente e infortunadamente hemos tenido una relación constante, por decirlo de alguna manera, entre algunos procesos educativos mal orientados y el maltrato. En la antigüedad era común que los estudiantes recibieran castigos físicos. Actualmente, afortunadamente, pues eso está absolutamente prohibido. No obstante, hay algunos tipos de maltratos, como por ejemplo la burla, no poner atención o transparentar a la otra persona cuando solicita le aclaren algo o hacer preguntas, agredir al estudiante de manera verbal también en algunas ocasiones, pero ello está más relacionado también con situaciones en las cuales los docentes pueden estar o altamente estresados o ser muy poco preparados y debido a ello agreden a los estudiantes. En otros casos también se da la situación pues por patologías o trastornos de personalidad por parte de los docentes, y en otras situaciones pues también se encuentra maltrato en la educación, pero por parte de los pares, lo que usualmente hemos conocido como el bullying. Básicamente es por educación, y hay dos elementos fundamentales. El primero, pues la preparación del personal
que asume la educación de los niños y que asuma también la responsabilidad del cuidado de los niños. Siempre hemos dicho que nadie nos prepara para ser padres, pero afortunadamente el hecho de haber vivido en familias amorosas, adecuadas, contenedoras, que te permitan desarrollarte de forma adecuada, nos enseña a tratar bien a los demás, no obstante no garantiza ello. El segundo pienso yo que ya es a nivel más institucional, en el cual no solo se enseña el respeto por las demás personas, independientemente de la edad que tengan, pero sobre todo el cuidado de las personas vulnerables, como por ejemplo los niños, los ancianos o personas que estén en algún tipo de situación en las cuales tengan disminución de sus capacidades. En este sentido es fundamental el desarrollo de una muy adecuada inteligencia emocional y una excelente inteligencia social de las personas que les permitan hacerse responsables y ser coherentes frente al trato con los demás.